El casamiento es algo que afectará nuestra vida en este mundo y nuestra vida venidera, la vida eterna. Por lo tanto, esa elección de esposo o de esposa debe de ser tomado con pinzas. ¿Cómo debiera de ser ella o cómo debiera de ser él para que nosotros tomemos esa decisión? Ya hemos estado hablando anteriormente sobre temas de matrimonio, pero hoy estaremos hablando específicamente de esto, la elección de esposo o esposa. Bienvenidos. Y como es un tema que no debemos de tomar muy a la ligera, sobre todo aquellas personas que piensan casarse actualmente, vamos a pedir la dirección del Señor para que si hay alguien que lo esté necesitando pueda servirle. Así que vamos a orar. Bendito Padre que está en el cielo, glorificado Señor sea su nombre. Gracias le damos nuevamente por estar aquí. Rogamos Señor que pueda ser su Espíritu Santo quien nos guíe en este importante tema y que si hay alguna persona Señor que lo esté necesitando, que pueda entender, Señor, el plan que usted tiene. Gracias por todo lo que nos da cada día. Guarde de su pueblo, Señor, guarde de cada una de aquellas personas, Señor, que tienen un corazón sincero y que necesitan conocer la verdad. Que pueda llegar este mensaje, Señor, el mensaje del cuarto ángel. Quédese con nosotros cada día y ayúdenos a ser mejores, Señor. Sabemos que lo necesitamos mucho porque cada vez la cosa se hace más complicada. Todo esto se lo rogamos al bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con perdón de nuestros pecados. Amén. Y como decía al principio, es un tema, son temas del matrimonio que ya hemos hablado ampliamente, sobre todo en esa serie de la matrimonio en el tiempo del fin, que vuelvo a recomendar a la gente que aún no lo ha visto, que pueda hacerlo, porque ahí encontrará esta información más ampliada aún. Pero realmente vale la pena también darlo en estas meditaciones cortas, porque son temas que hay mucha gente que lo necesita, porque si bien es cierto, hay muchos que ya no piensan casarse, pero hay otros que sí lo piensan hacer. Y bueno, de esta decisión depende mucho su futuro, no solamente el de esta tierra, como decíamos, sino que la vida eterna. Vamos a ver el versículo para este día que nos dice: la casa y la riqueza, dice, son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Proverbios 19:14. Prudencia. Este versículo nos habla de prudencia, y prudencia es lo que debe de tener tanto la mujer como el hombre en esa elección tan importante que marcará prácticamente nuestra vida. Por eso es que el Señor, mediante su palabra, nos va dando consejos tras consejos, sobre todo en nuestras elecciones que tienen ese carácter eterno. El casamiento es algo que afectará vuestra vida, dice, en este mundo y en el venidero, lo que comentábamos. Una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. No hemos de complacernos a nosotros mismos, pues Cristo no buscó su propio agrado. No quisiera que se me malinterpretara en el sentido de que una persona deba casarse con alguien que no ame. Esto sería un pecado, pero no debe permitir que la fantasía y la naturaleza emotiva la conduzcan a la ruina. Dios requiere todo el corazón y los afectos supremos. Y aquí ya nos va marcando pautas. Bueno, hablaba de ese casamiento, ¿no? Lo que mencionábamos al principio, que afecta a esta vida y la venidera. Que una persona cristiana no puede hacer progresar sus planes sin saber que Dios lo está probando. No puede hacer su voluntad y sobre todo en este tema tan importante. Debe de saber que es Dios quien decide, porque es Dios quien sabe lo mejor. No debemos de agradarnos a nosotros mismos, no debemos dejarnos guiar por esos sentimientos que muchas veces no están encausados bien. La mayoría de veces esas emociones no están donde deben de estar. Por eso es que necesitamos mucha oración. Y ella dice que no quiere decir que no se vaya a elegir o a casarse con una persona que no se ame. Eso sería un pecado. Eso no es lo que está tratando de decir. Pero muchas veces nosotros pareciera que queremos tanto a alguien
y porque lo quiero tanto yo me quiero, y esa persona realmente no es la que conviene. Bueno, solamente Dios lo sabe, por eso es que Dios nos llama a que cada una de las decisiones que nosotros tomemos tenemos que pasar por su bendición, si no será todo un fracaso. ¿Y cuántos fracasos hoy en día no hay de matrimonios? Muchísimos. Pese, dice usted, todo sentimiento y observe todo desarrollo del carácter en la persona con la cual piensa vincular el destino de su vida. Si bien puede amar, no lo haga a ciegas. Haga un examen cuidadoso para ver si su vida matrimonial será feliz o falta de armonía y miserable. Pregúntese, ¿me ayudará esta unión a dirigirme hacia el bien? ¿Acrecentará mi amor a Dios? ¿Ampliará mi esfera de utilidad en esta vida? Si estas reflexiones no sugieren impedimentos, entonces proceda en el temor de Dios. La elección de esposo o esposa debe ser tal que asegure del mejor modo posible el bienestar físico, intelectual, espiritual de padres e hijos, de manera que capacite a unos y a otros para ser una bendición para su semejante y una honra para su Creador. Estas son cosas muy importantes y que muy poco se tiene en cuenta. Y ya no hablemos del mundo, porque sabemos que el mundo no se dirige por Dios, lógicamente, pero de la gente cristiana, sobre todo. No se tiene muchas veces en cuenta a Dios y se hace lo que quiere en este tema. Y dice que nosotros debemos de hacer un examen cuidadoso de esa persona con la que queremos vincularnos. ¿Realmente ayudará a esa unión a dirigirse hacia el cielo? ¿Acrecentará el amor por Dios o lo disminuirá? ¿Ampliará su esfera de utilidad en esta vida? También hablando terrenalmente, ¿no? Ayudará a ser mejor persona, ayudará a llevar la vida mejor de lo que se ha llevado anteriormente. La elección de esposo, dice, debe de ser tal que asegure el modo de bienestar que físico, intelectual y espiritual, todo en un conjunto. Eso es lo que nosotros debemos de plantearnos. Si todas estas reflexiones, dice, no sugieren impedimentos, entonces puede avanzar, puede proceder, porque entonces el Señor está aprobando esto. Pero si ya hay algo que falla, sobre todo en la vida espiritual, entonces el Señor desde ahí ya no puede bendecir un matrimonio tal, porque el bienestar espiritual es muy importante en la vida matrimonial. ¿Y cuáles son esas cualidades que debe tener una futura esposa? Hombres, escuchen. He aquí, dice, algo que debe considerarse. ¿Traerá felicidad a su hogar la persona con la cual usted se case? ¿Sabe ella de economía? ¿O una vez casada dedicará no solo todo lo que ella misma gane, sino también lo que usted obtenga a satisfacer la vanidad y el amor a las apariencias? ¿Se guía por principios correctos en estas cosas? ¿Tiene ella ahora de qué depender? Yo sé que al parecer de un hombre infatuado por el amor y los pensamientos relativos al casamiento, esas preguntas se hacen a un lado como si no tuvieran importancia. Sin embargo, es necesario considerarlas debidamente porque pesarán sobre su vida futura. Al elegir esposa, estudie su carácter. ¿Será paciente y cuidadosa? ¿O dejará de interesarse en los padres de usted precisamente cuando ellos necesiten a un hijo fuerte en quien apoyarse? ¿Le retraerá a ella de la sociedad de esos padres para ejecutar sus propios planes y agradarse a sí misma, abandonando a los padres que en vez de ganar una hija afectuosa habrán perdido un hijo? Todas estas preguntas tienen que hacérselo a aquellos que estén pensando contraer matrimonio, aquellos que piensen casarse actualmente, que es una cuestión muy complicada hoy en día, tal y como va este mundo, ¿no? Pero que hay personas que lo piensan hacer porque no pueden estar solos. Entonces dice que el hombre debe de pensar si traerá felicidad a su hogar esa unión, si ella realmente es una mujer prudente, que sabe de economía, que se guía por principios, dice, correctos en cada una de estas cosas que son tan importantes. Y nos habla de que la mayor parte de veces un hombre que está infatuado por alguien deja a un lado todas estas cosas, simplemente se guía por las emociones, ¿no? Y eso es lo que no debemos hacer. Estuvimos hablando de esos sentimientos. Y también se debe de pensar si esa mujer, si esa que se quiere para esposa, realmente será paciente y cuidadosa. Y sobre todo, dice, dejará de interesarse en los padres de usted precisamente cuando ellos necesitan un hijo. O sea, esta persona hará que se desinterese por sus padres justamente cuando los padres lo necesitan más. Si simplemente ella será egoísta y querrá complacerse a sí misma, y en vez de ganar esos padres una hija afectuosa, pues van a perder a su hijo. Es muy importante todo esto, porque muchas veces,
Y en muchos casos en este mundo pasa esto, que bueno, hablando en este caso del hombre, ¿no?, que elige a una esposa, también hay viceversa, ¿no? Pero estamos hablando de esto, que los hijos se casan y la esposa, bueno, es la que manda en todo y totalmente aleja al hijo de sus padres. Y los padres muchas veces están muriendo de hambre, necesitando, y el hijo brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque ha hecho una mala elección. En vez de estos pobres padres de haber ganado una hija, pues ¿qué han hecho? Perdido un hijo. Sí, bien es cierto que hay de todo en este mundo, también hay suegros, en este caso, que no son ningunos santos, ¿no? Pero que cuando los padres necesitan de su hijo, del hijo debe de estar ahí para poder ayudarles, porque es un mandamiento de Dios el honrar al padre y a la madre, ¿no? Cualidades que debe tener un futuro esposo. Ahora atención, mujeres. Antes de dar su mano en matrimonio, toda mujer debe averiguar si aquel con quien está por unir su destino es digno. ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Es pura su vida? ¿Es de carácter noble y elevado el amor que expresa o es un simple cariño emotivo? ¿Tiene los rasgos de carácter que le harán a ella feliz? ¿Puede encontrar verdadera paz y gozo en su afecto? ¿Le permitirá conservar su individualidad o deberá entregar su juicio y conciencia al dominio de su esposo? ¿Puede ella honrar los requerimientos del Salvador como supremos? ¿Conservará su alma y su cuerpo, sus pensamientos y sus propósitos puros y santos? Esas son preguntas que tienen una relación vital con el bienestar de cada mujer que contrae matrimonio. Algo importante, las cualidades que debe de tener un futuro esposo, un hombre, que la mujer debe de ver, ver cuál es su pasado, ver qué tipo de persona ha sido. Y en este sentido no quiere decir que tiene que ser un santo que nunca haya pecado, no, sino que ver realmente cuál es el patrón de su vida. Si es de carácter noble, dice, y elevado, el amor que expresa, o es un simple cariño emotivo. Hay mucha diferencia entre una cosa y otra, y nosotros no nos damos cuenta porque estamos tan infatuados que no notamos la diferencia, pero es algo muy importante. ¿Y tienen los rasgos de carácter que harán feliz a la esposa? ¿Podrá ella encontrar verdadera paz en ese matrimonio o al contrario, será dominada por ese esposo? Perderá totalmente su individualidad. Ya estuvimos hablando de eso en esos matrimonios del tiempo del fin, lo importante. Y otra cosa que nos habla es que conservará su alma y sus cuerpos, sus pensamientos y propósitos santos. Eso es algo, dice, de vital importancia en un matrimonio y sobre todo para una mujer, porque afecta mucho la salud de la mujer. Si no respeta ni honra a su madre, dice, ¿manifestará respeto, amor, bondad y atención hacia su esposa? Cuando haya pasado la novedad del casamiento, ¿seguirá amándome? ¿Será paciente con mis equivocaciones o criticón, dominador y autoritario? El verdadero afecto disimula muchos errores, el amor no los discernirá. Otra cosa que nos habla aquí, respeta y honra a su madre. Y esto es algo que siempre, yo recuerdo que siempre se ha dicho en la iglesia, bueno, debido a los escritos de Elena White, ¿no?, que debemos de fijarnos en aquella persona que estamos pensando para contraer matrimonio, cómo trata a su madre. Si la respeta, la honra, porque de la misma manera que hace con su madre, pues hará con la esposa, y eso es algo que generalmente es así. Puede haber sus excepciones, pero normalmente así pasa. Manifestará, dice, respeto, amor y atenciones a su esposa, o cuando haya pasado la novedad del noviazgo y del romanticismo que todo esto trae, ¿seguirá amándola igual? ¿O ya se habrá pasado que luego irá en busca de otras? Todo esto debemos de planteárnoslo porque es uno de los errores que muchas veces se cometen y luego después son los ayes. ¿Será paciente, dice, con las equivocaciones o será criticón, dominante y autoritario? Un hombre que quiera siempre estar dominándolo todo. El machismo, ¿no?, que ni el feminismo ni el machismo en este caso deben de ser tal y como Dios lo ha dicho, juntos, a la par, de la mano, lógicamente manteniendo eso, que el hombre es la cabeza del hogar, pero eso no quiere decir que pisotee a la mujer ni que haga lo que quiera con ella, ¿no? Acepte la joven, dice, como compañero de vida tan solo a un hombre que posea rasgos de carácter puros y viriles, que sea diligente y rebose de aspiraciones, y sea honrado, ame a Dios y le tema. Solamente, dice el Señor, puede aceptar una mujer que está en la verdad, que quiere hacer las cosas bien con el Señor, un compañero
a un hombre que posea rasgos de carácter que puros y viriles, y de esos hoy en día quedan muy pocos, incluso en medio de esos cristianos o de esos llamados cristianos, que sea diligente y rebosen aspiraciones. Hay personas que no, que simplemente pasan por la vida por pasar y ya está, no tienen ninguna aspiración. Que sea honrado, que ame a Dios y le tema, y de estos son muy contados. Nosotros debemos de tener mucho cuidado a la hora de elegir esposo o esposa. El Señor tiene que guiar todo eso y tenemos que ser prudentes, sobrios a la hora de este tipo de elecciones, porque si no, nuestra vida será una amargura total. Y no solamente nuestra vida aquí, sino que al final terminaremos perdiendo esa vida eterna. Por eso es la importancia de estas elecciones. Que el Señor ayude a aquellas personas que en estos momentos están en ese tipo de decisiones o que piensan casarse. Que viendo la situación como se ve, pues es un panorama muy complicado. Pero bueno, cada quien, ¿no? Cada quien sabe lo que necesita. Pero lógicamente que sea Dios el que dirija cada una de estas cosas, sobre todo ahora que estamos en ese tiempo del fin, que la finalidad de esos matrimonios o de querer establecer un matrimonio es para poder predicar la palabra de Dios, es para poder seguir avanzando en la obra del Señor y el poder ser bendición para otros. Ese tiene que ser uno de nuestros objetivos principales, que el Señor nos ayude a poder meditar en ello, que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.